Don Roberto La Cruz, abogado, dirigente de la Central Obrera Regional del Alto, ex dirigente. ¿Cuál es el nivel educativo que tienen nuestros pueblos indígenas? ¿Estamos preparados? ¿Se han preparado nuestros pueblos indígenas? ¿Estamos competitivos en un ambiente en el cual vamos a empezar a ver que estas personas que ya tienen edad para empezar a ser parte del sistema administrativo puedan trabajar acá en el país y puedan desarrollarse más? ¿Podemos confiar en esta gente? ¿Cuál es su lectura que tiene de estos jóvenes y estos hombres y mujeres de los pueblos indígenas en torno a la educación? Antes de dar la respuesta a su pregunta, Gonzalo, primero señalar que la educación, así como lo es en Japón, en Europa, etc., en nuestro país debería de ser el rol más importante, en donde el presupuesto se debería destinar el mayor porcentaje de recurso económico para la educación y para la salud, sin descuidar obviamente en otros roles. ¿Por qué? A medida que la ciencia, conjunto de conocimientos que va descubriendo nuevas cosas, nuevos elementos en la investigación, la tecnología a la par va evolucionando, pero la educación está estancado, ¿sí? Entonces la educación debería de también modernizarse a la par del avance científico, a la par del avance tecnológico. ¿Por qué se estanca la educación? Quedarse. Ejemplo, muchos condenamos inglés es un lenguaje de los caras. Por ejemplo, suelen decir el anterior dirigentes del gobierno pasado, ¿no? Es de los caras. No. Si un aymara, si un quechua, el hijo aprende y sabe hablar inglés, se le abren las puertas. Se le abren las puertas para seguir estudiando, para abrir oportunidades, inclusive en el mercado laboral. No estamos entendiendo desde ese punto de vista. Por eso le decía, la ciencia va avanzando, la tecnología va evolucionando y la educación está estancada. Si bien es importante, de acuerdo a nuestra cultura, nuestra realidad, no olvidarnos de nuestras raíces culturales, aymara. En La Paz, la educación debería de ser como una obligación, efectivamente, en área rural está bien aymara y castellano. Pero en las ciudades, ¿por qué no? Inglés y castellano. O a viceversa, ¿no? Entonces, no estamos entendiendo esa situación. Y esta educación actualmente se practica, por ejemplo, no está incluido ni siquiera en la currícula. Ricardo decía, debería estar incluido en la currícula en el tema del medio ambiente. Pero hoy se practica en pueblos indígenas originarios campesinos. Me explico. El aymara, así como convive en paz y en armonía con sus gilamasis, igualito convive con la madre naturaleza. Sabe cuándo joliña, sabe cuándo yapuchaña, sembrar, sabe cuándo paruña, ucamaraqui, kunausasa, llamaisuña. Sabe la gente, no cualquier rato, no cualquier momento, ¿no ve? Entonces, acá huipineo, chichiraquineo. Entonces, ese tipo de educación, de saberes ancestrales, debería de ser tomado en cuenta. No está incluido en la currícula, en la ciencia, ¿no? De pronto, Gonzalo, a ver, te vas a sorprender. Que naya jutija el sneropayati ka hilawainuchu yatiraki. Machiyar chiyar kenaya. Dice, naira kataja lupintana. Cuata kenaya misuay. Wakicha siñao chichintaniwa. La gente, chichintani. La que granizar. No, va a granizar. Ya se alista. Ya se prepara. Es el saber popular de los pueblos indígenas. Sí, esa educación, saberes de pueblos indígenas, está a punto de perderse, pero se practica. Tanto en el oriente como en el altiplano y los quechos. Exactamente. ¿No? Otro de los temas que debería ser tomado en cuenta, no ignorado, por ejemplo, es convivir con la madre naturaleza. No podemos tumbar bosques cualquier momento con el objetivo de lucrar. No. Hay que cuidar porque es ser también.
¿Otra vez la Pachamama debe estar presente? No otra vez. Debemos vivir de manera constante con la madre naturaleza. Solo de esa manera vamos a cuidar al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, lo que está faltando es esa cultura milenaria, dentro del marco de la teoría milenaria, que no está efectivamente escrito porque los grandes escritores no lo han escrito, sino solamente la modernidad. Es importante combinar, Gonzalo, es importante combinar esa realidad que todavía se vive en área indígena, originaria, campesina y en campo. No estamos con esto de decir, no hay que descolonizar la educación. No, señores. Hay que rescatar, aprender y explotar lo mejor que nos trae la modernidad. Por ejemplo, anterior gobierno decía, somos antiimperialistas, pero estaban con celulares Samsung, último. Decían, contra el capitalismo neoliberal, tenían relojes suizos, ¿sí? Jean americano, solo de teoría era. Entonces, hay que explotar, cuando digo eso, hay que explotar la modernidad a lo máximo. Tenemos que aceptar la modernidad, no podemos vivir en una isla, aislado. Si combinamos con lo nuestro, es posible que Bolivia se pueda convertir como un referente mundial de a poco. Es un proceso, sí, como me gusta la educación de Japón. Un país súper desarrollado, con su cultura, con su lengua, con su propia educación, pero de acuerdo a su realidad. ¿Cómo es Japón hoy? Muy bien, gracias. Don Roberto, no me ha respondido a la primera pregunta, seguramente la segunda parte lo va a hacer. Don Roberto Lacruz decía que se ha estancado la educación. Quiero preguntarle a don Elder Larrazábal, que viene a Chacachi, ¿por qué se estanca la educación? ¿Es una falta de voluntad política, falta de una política de educación, de voluntad de los padres, de los estudiantes? ¿Por qué se estanca la educación? Creo yo que en Bolivia prácticamente estamos estancados, no solamente en Bolivia, sino en Sudamérica, en el tema educativo, debido a políticas nacionales, ¿no? No hay tal vez autoridades adecuadas para ver lo que está ocurriendo en nuestro caso, en nuestro país, si sirve o no sirve, por ejemplo, la ley 070, pero si queremos ver el tema educativo de fondo, si queremos cambiar el país, tenemos que cambiar la educación. Al cambiar la educación estamos cambiando el capital más importante de un país, que es el capital humano. Entonces, si queremos ver el tema educativo, tenemos que ver a nivel superior y a nivel básico. Eso significa los colegios y significa las universidades, ¿no? Creo yo que en esos ámbitos, lo que ha mencionado el licenciado es sumamente importante, el ser bilingües de manera interna, manejar nuestra propia lengua para conocernos mejor, para podernos integrar, pero también manejar una lengua externa, que es el idioma universal, el idioma de la ciencia, que es el inglés. No podemos hacer ciencia a nivel mundial sin conocimiento del inglés, ¿no? Lo que ha mencionado el hermano Roberto Lacruz es fundamental. Si queremos cambiar a sí mismo la educación, necesitamos mayor presupuesto. Si no hay presupuesto, sin dinero prácticamente no podemos hacer nada. Hemos tenido la oportunidad nosotros de estudiar en el extranjero y en el extranjero pues hay otro tipo de visión, ¿no? La educación no es un privilegio como en Sudamérica. Hemos estado prácticamente viviendo 2 años en Perú y en Perú estudiar es un privilegio. Acceder a la San Marcos, acceder a la UNI, muy pocos lo hacen, ¿no? Acceder incluso a las universidades privadas, uno tiene que trabajar tal vez 3, 4, 5 años para poder ahorrar y poder estudiar. Es esa tal vez la diferencia de las universidades europeas, que ven que la educación es fundamental para transformar un país, ¿no? Nosotros prácticamente somos los que poseemos el conocimiento, entre comillas, y podemos transferir ese conocimiento a diferentes instituciones privadas o públicas, los generadores de tecnología, ¿no? Que es fundamental para el desarrollo de un país. Entonces, la educación, desde mi punto de vista, es fundamental para el desarrollo de un país. Muchas gracias, don Elder Larrazábal. Don Williams Vascopé, abogado constitucionalista. Decir acá en la mesa que es autoridades no adecuadas las que están trabajando. Cambiar la educación, dicen todos, son enunciados aparentemente, pero nadie dice cómo debemos cambiar la educación. A veces uno critica fácilmente, pero cuando ya está, como dicen el refrán, otra cosa es con guitarra,
la situación se pone mucho más compleja. ¿Cómo se puede cambiar la educación? ¿Qué se plantea específicamente? Porque las críticas son abundantes, más presupuesto para la educación, hay que cambiar autoridades, no funcionan, pero ¿cómo se debe cambiar la educación? Gonzalo, yo creo, y coincidimos con todos, que la educación es el capital humano más importante de un país. Es así. Y la educación en el país ha sido postrado, la educación desde lo básico ha sido postrado en estos últimos años. No se le ha dado la importancia necesaria. Y yo rescato lo que dice el hermano Roberto, que el inglés, por ejemplo, tiene que haber sido metido en la currícula juntamente con lo que es rescatando las lenguas originarias nuestras. Porque imagínate qué impresionante podría ser de aquí a unos años ver al joven indígena que te diga hello Gonzalo, ¿no? Good morning, y te diga hello Gonzalo y te empiece a hablar en inglés, pero que te diga camisaría quejila, está tejila, es otra cosa, y se le abre pues el mundo al joven aymari quechua, se le abre el mundo entero. Y yo he tenido la experiencia de tener algunos parientes y otra gente amiga del Alto, por ejemplo, se dedica al comercio y viajan a la China. Va a ser muy difícil manejar el tema del mandarín, pero se comunican con algún hijo que sabe medianamente el inglés y que hablan con otras nacionalidades en China. Entonces el inglés yo creo que tendría que ser una de las cosas que se tiene que revalorizar y poner en el contexto de la educación, así como también lo que es para los jóvenes, lo que fuese el aymara, el quechua. Porque si tenemos un joven trilingüe, es un potencial pues que se va a comunicar. Y ojo, los jóvenes aymara se han ido caracterizando porque manejan el sistema del software y son muy buenos. No sé qué es en el chip que tienen sobre el aymara, el inglés es muy fácil para ellos. Y si no explotamos eso, pero también yo creo que hay que hacer mucho énfasis, Gonzalo, y creo que esto es importante, hay que revalorizar el tema de la educación, Gonzalo. Hemos descuidado mucho cosas importantes en el nivel básico, intermedio y lo que fue el medio. La educación cívica a los jóvenes. El valor de lo que es aprender qué es la democracia, qué es el valor de la libertad, qué es el valor importante de hacer caso a la ley y el valor importante de lo que corresponde a la familia. Nos hemos dedicado tanto a la política estos últimos 15 años, 14 años, que han hecho de lado cosas tan básicas y elementales, porque al niño, ¿no?, al pequeño, lo vas educando y es como un flash memory vacío y él va almacenando todo lo que ve. Y si a ese niño, a esa niña, tú no le educas con valores como es el tema, el respeto en la familia, desde el saludo, desde lo que es la patria, desde lo que es el respeto, la tolerancia en democracia, qué es el valor de la democracia, qué es el valor de la libertad, qué es el valor y el concepto de que tiene la cosmovisión de la filosofía aymara, la filosofía quechua, la filosofía de los pueblos indígenas de tierras bajas, y es una cosmovisión entera, ¿no? Es muy difícil, Gonzalo, que este joven después tenga un horizonte tan comprensible de la diversidad de este país. Muy, muy, muy difícil. Y se ha olvidado eso, Gonzalo. Y el otro punto, yo creo que esto es un punto en los niños. El otro punto, Gonzalo, yo creo que ojalá los gobiernos que vengan tienen que reformar la educación universitaria. Porque ya sacan carreras que están saturadas en el mercado laboral. No voy a nombrar las carreras, pero ya es la sobredemanda, es demasiado. Y ves universidades, inclusive privadas, que te ofertan la educación superior en 4 años. Y es más, en 4 años resumido en viernes, sábado y domingo. ¿Qué es esto? Se ha denunciado que venden títulos de maestrías, claro, doctorados, vendiendo títulos, sacando profesionales que no están a la altura de la competencia del mercado profesional, y devalúas la licenciatura, devalúas la capacidad profesional y después tienes gente mediocre en cargos importantes y que después la factura, ¿quién la pagamos? Los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la educación básica hay que revalorizar muy profundamente. La universitaria superior sí se tiene que acomodar inmediatamente y decir, estas universidades hasta acá llegan con esta licenciatura, estos otros por acá, pero creo que lo que demanda ahora
son la ciencia de las tecnologías y la industria y el conocimiento, las ingenierías. Creo que eso es lo más importante. Eso se podía haber hecho en estos 14 años y lo ha hecho de un lado, Gonzalo. Me parece que por ese lado, y reitero, el tema de la educación en las provincias de niños especiales. Eso es muy urgente, Gonzalo. Y en el país entero, ¿no? En el país. Sí. La respuesta, para redondear, por eso el anterior régimen gobernante no quería, sí hubo una alfabetización fugaz, creo, ¿no? Aprender a leer, escribir, creo. Pero no ha llegado realidad a la gente para conocer su realidad. Simplemente decir A, B, consignas, nada más. Nada más. Mire, ¿por qué no quieren hacer despertar con la educación a la gente? Porque si despierta, si lee, escribe y finalmente piensa, va a decir, no, yo quiero mi libertad. Yo quiero vivir en democracia. Entre tanto estén así, ignorante, ¿cómo está? Entonces va a seguir aplaudiendo, pero sin saber por qué está aplaudiendo.